Muy buenas tardes, queridos catequizados de la parroquia de Santa Madre Laura Montoya. Iniciamos con los videos de preparación para la catequesis de confirmación y de primera comunión, y también los que están preparándose para el bautismo. Es importantísimo de que hagan las tareas como las he indicado a través del canal de YouTube. ¿Sí? En esta ocasión, espero que este tema no me detenga mucho para poder seguir avanzando tema a tema. Vamos a las diapositivas. Entonces, las diapositivas. Estas. Listo. Bueno, entonces nuestro primer tema es invitados a confirmar la fe. Las metas, como primera meta, es descubrir en qué consiste la capacidad de ser libres. Pues todos tenemos una capacidad de ser libres. Todos nacimos con esa capacidad. En todas las religiones. No solamente los cristianos, los musulmanes, los hindúes, todas. Hasta los indiecitos de allá del Amazonas, o de allá de la Guajira, o cualquier etnia indígena que esté en el mundo, también tienen esa misma capacidad. De hecho, desde que el hombre fue creado en el universo, desde Adán y Eva, tenemos esa capacidad de ser libres. La libertad en el hombre se da en todos los contextos sociales de la vida y durante toda la historia de la humanidad, hasta el final de los tiempos. Bueno, otra meta, se me trabó esto, ahora sí. Otra meta es aceptar la libertad como un don de Dios. Entonces, tenemos la capacidad de ser libres, pero también tenemos la capacidad de aceptar que la libertad es un don de Dios. Otra meta es vivir la preparación al sacramento de la confirmación como un ejercicio de su plena libertad. ¿Por qué en el sacramento de la confirmación? Porque la fe no es dada en el bautismo, como les había explicado en el anterior video, y es confirmada por la persona que ha recibido en el bautismo el don de la fe, ¿sí? De confirmar esa fe plenamente. ¿Cuál fe? ¿Sí? La fe en Jesucristo. Acuérdense que Jesucristo es la verdad, el camino y la vida. Como les había dado una tarea, pues aquí tengo un esquema lo más de chévere para saber qué es lo que es nuestra fe. Entonces les había pedido sobre el credo, ¿cierto? El primer credo, que es el mismo símbolo de los apóstoles, fue en el concilio de Nicea en el año 325, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años, 2000 más o menos, 2020 años. Por ahí va la cronología del tiempo en Jesucristo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el año 325, se pudo hacer un depósito y una exposición de la fe cristiana. Y en el año 381, por el Papa Dámaso I, en el concilio de Nicea Constantinopla, se pudo complementar toda nuestra fe. Yo les había mandado un PDF de dos credos así en paralelo, que uno era el del símbolo de los apóstoles, que es el mismo de Nicea, y otro el de Nicea Constantinopla. O sea, el creo que eso es lo mismo, pero más ampliado, por decirlo así. Los dos expresan la misma realidad. Es el credo, es nuestra fe y es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar. Esta fe es recibida por primera vez en el bautismo y es confirmada pues en el sacramento de la confirmación.
¿En qué consiste el pleno uso de la libertad? Es en la vocación. Nosotros, todos los hombres, tenemos una vocación en Cristo, que nos llena, que nos complementa, que nos hace sentir lo que realmente somos, lo que nos hace ser auténticos. Por ejemplo, en Mateo 9:12, en donde el Señor se encuentra con el apóstol San Mateo por primera vez y nos cuenta. Dice, Jesús se fue allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto a Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó, les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Bueno, en esta escena vemos que Jesús va al encuentro de Mateo y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Terminó Jesús comiendo en la casa de Mateo. Ustedes dirán, pero es que un cobrador de impuestos era pecador. Bueno, un cobrador de impuestos era muy mal visto en los tiempos de Jesús por todo el pueblo de Israel, pues era un cobrador de impuestos para Roma. Roma era el imperio opresor en los tiempos de Jesús. Esclavizaba a los judíos y los hacían sus esclavos. Aparte de eso, que todos tenían que trabajar para darle tributo al César. Bueno, pues Mateo, que era del pueblo de Israel, él cobraba los impuestos para los romanos y eso era muy mal visto por todos. Además de que dice la escritura que andaba con pecadores. Pues eso es como ver hoy en día a un político que roba. Yo no digo que los políticos todos roben, pero todos sabemos de que todos, la mayoría se enfrentan a esa tentación y muchos caen. Hay que aclarar eso. Bueno, en fin, entonces vemos que esa es la libertad que el Señor muestra en Mateo, que le dijo, ve, sígueme. Y Mateo libremente lo dejó todo, dejó de ser cobrador de impuestos. Y es más, digo, Señor, hasta 7 veces más de lo que les he quitado lo devolveré. Y él lo devolvió todo. Él apenas vio a Jesús, se enamoró del Señor, en el sentido que se dio cuenta que era Dios y que lo invitaba a caminar en su camino. Entonces, la sociedad nos dice que la libertad es la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razones y voluntad. La libertad es también el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está en condición de prisionero, coaccionado o sometido a lo que le ordene otra persona. Hubo mucho tiempo anterior donde había una verdadera esclavitud, donde se esclavizaban las personas por su raza, por su color. No había dignidad en aquellas personas que comercializaban a otras. Eran unos tiempos muy difíciles hablar sobre la esclavitud. Pero ¿qué nos dice la iglesia? La iglesia nos dice que la libertad implica siempre aquella capacidad de
en el principio tenemos todos para disponer de nosotros mismos a fin de ir construyendo una comunión y una participación que ha plasmarse en realidades definitivas sobre tres planos: la relación del hombre con el mundo como Señor, con las personas como hermano y con Dios como hijo. Bueno, vamos a entender esto, lo que nos dice la iglesia. ¿Qué nos quiere decir la iglesia? Que esa libertad que Dios nos dio desde un comienzo, nosotros tenemos uso pleno de esta libertad y en un mundo real. Nosotros, con lo que nos rodea, nosotros, con las personas de nuestro entorno, empezando por nuestra familia, por nuestros vecinos, o con nuestra relación en nuestro colegio, nuestra relación con todos y también nuestra relación para con Dios, donde nosotros nos donamos, nos damos, es una disposición, ¿sí?, para ir construyendo lo que la iglesia le llama la comunión. Es una comunión en Dios con nuestros hermanos, nosotros libremente y participando de ese plan de Dios, ¿sí?, en esas realidades, en medio de la libertad. Por eso es importante que en la libertad nosotros, por la fe que Dios nos ha dado, caminemos por el camino del Señor libremente para hacer siempre el bien, sin que nada nos coaccione a hacerlo, sino que nosotros mismos, por amor, nosotros tomemos esa opción. Eso que cuando Dios le dijo a Mateo, ven, sígueme, Mateo se levantó y lo siguió. Entonces, la misma respuesta que Dios quiere de nosotros libremente, cuando Dios nos dice, sígueme, y nosotros le seguimos. Es un camino en este mundo, con estas realidades, donde podemos hacer dos cosas, o podemos hacer el bien o hacer el mal. Ese es el don de la libertad. Nosotros podemos inclinarnos al mal y hacer el mal que no queremos hacer, como dice San Pablo, pero también podemos hacer el bien. Es importante que nosotros, todos, nos demos cuenta del uso de esa libertad. ¿Es una libertad en Cristo o es una libertad sin Cristo? ¿Es una libertad de amarlo o es una libertad de rechazarlo? Por eso es importantísimo que dentro de lo que creemos estemos conscientemente todos los días buscando por qué debo amar a Dios. Él se nos ofrece, se nos aparece al encuentro con su amor y para darnos, pues Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Bueno, es la única manera, como vemos acá, de que si nosotros estamos esclavizados, porque esa es la esclavitud que nos muestra Dios y es la esclavitud del pecado, nosotros podamos romper esas cadenas o esos lazos que nos esclavizan hacia el mal, y solamente es Cristo quien puede romper esas cadenas. También es importante que si nosotros nos vemos sometidos a unas cadenas que nos quieran imponer los demás sobre nuestra libertad con ciertos abusos, denunciemos para poder llegar a ser totalmente libres. Porque hoy en día ya no es como antes, que la esclavitud se daba en comunidades étnicas. Hoy en día la esclavitud se da entre nosotros mismos.
bien sea porque nos esclavizamos al dinero, a las cosas materiales que nos aparten de Dios, o que sea por el pecado o por el pecado y el abuso de los demás. A los chicos les quiero decir que cualquier vicio que se nos muestre de este mundo por parte de los demás, como son las drogas, el alcohol, el mismo sexo, también es una opresión y es una esclavitud. No nos dejemos esclavizar por nadie. Denunciemos, somos libres y nosotros exigimos y tenemos el derecho de esa libertad. Es nuestra dignidad como hijos de Dios. Recuerden que nadie nos puede esclavizar, nadie nos puede hacer esclavos, nadie nos puede obligar a mantener un tipo de esclavitud. Nadie nos puede obligar a hacer el mal. Así como Dios no nos obliga tampoco a hacer el bien. Nosotros libremente somos los que le decimos sí al Señor. Sí. Y por eso es el credo. Yo creo. Bueno, yo creo que hasta aquí llegó el primer tema. Esperen el segundo video sobre, les voy a adelantar para que se vayan ir preparando para el tema número 2. Y es conocernos. El segundo tema es de conocernos. Les voy a dar una indicación en el video, por favor. En los comentarios colocan familia tal, tal, y ya. Recibido, visto, familia tal, tal, y cualquier inquietud sobre el video también me lo hacen saber. Muchas gracias y que el Señor me los bendiga. Y entonces nos vemos en el próximo video.